Este es Justicia para Todos con Gilmar Tafur y sus abogados asociados. El día de hoy, estimados televidentes, vamos a conversar sobre las pensiones en Colombia. Y quiero decirles que las pensiones en Colombia tienen protección constitucional y convencional. Como he venido hablándoles durante todos estos programas, el derecho a la seguridad social es un derecho que tiene rango constitucional. Se considera como un derecho fundamental, al punto que ha llegado a ser protegido por vía de amparo de tutela. Y entonces debo decirles, estimados televidentes, que lo primero que tenemos que tener en cuenta para entender el tema de la seguridad social en Colombia es partir de la base de que la seguridad social en Colombia tiene protección constitucional. Son muchísimas las demandas que hemos sacado adelante durante más de 42 años de ejercicio profesional, guiando a nuestros clientes muy queridos en todo el país en el trámite de la petición inicial, la petición administrativa, con la estrategia de presentar esa información que se requiere de manera técnica y fundada, con suficiente material argumentativo que justifique la pretensión que se quiere obtener, esto es, el derecho que quiere el afiliado, sus beneficiarios, a que se le reconozca la seguridad social en materia de pensiones. La seguridad social no solamente son pensiones, sino que la seguridad social también es la salud. Y una de las características del sistema de seguridad social en Colombia es que este es un servicio público que puede ser oneroso o gratuito. Es oneroso porque se ha arreglado por parte del legislador que como derecho del trabajador en materia laboral se deriva el derecho a la seguridad social y se regula en el artículo 48 constitucional. Se regula como una obligación que tiene el empleador y que tiene el trabajador de cotizar a la seguridad social en pensiones. Es una obligación que se tiene que cumplir y es un derecho irrenunciable. Es decir, ninguna cláusula que se escriba por parte de los que trazan y trabajan una relación laboral para negar el derecho de la seguridad social en pensiones y en salud es válida. El derecho a la seguridad social, estimados televidentes, es un derecho que se puede proteger por la vía convencional y por la vía constitucional. Y se debe acudir a los diferentes mecanismos de resolución de los conflictos o a la jurisdicción, ya sea la jurisdicción ordinaria
la jurisdicción constitucional o la contenciosa administrativa para reclamar los derechos de los trabajadores, ya sean públicos del servicio público o los trabajadores que trabajan para la empresa privada. Ese deber de cotizar y aportar a la seguridad social es un deber tanto del empleador como del trabajador. Y la ley ha establecido unos porcentajes para el pago de las cotizaciones. De tal manera que resulta muy importante que usted, estimado televidente, entienda la dimensión de las cotizaciones y aportes hechos a la seguridad social, tanto en salud como pensión. ¿Por qué razón? Porque está establecido en la ley que una vez que el trabajador se vincula al régimen de seguridad social, tiene una protección especial, al punto que ese trabajador podría quedar pensionado con solo 50 semanas cotizadas al régimen de seguridad social en pensiones. Significa esto que usted, si está cotizando a pensión y sufre un suceso, un evento que le genere minusvalía o pérdida de capacidad laboral superior al 50% que se establece en la legislación para que se pueda declarar el estado de invalidez, si esa es la situación, usted podrá reclamar ese derecho. Y es muy importante que usted entienda, estimado televidente, que si eso ocurrió, usted debe estar muy bien asesorado, porque el sistema en términos generales va a tratar de negarle el reconocimiento de esa pérdida de capacidad laboral. Le va a tomar el pelo. Hay gente que ha perdido toda su capacidad laboral y la calificación que le dan a veces es 1, 2, chistoso. Pero luego cuando se acude a otros elementos que proporcionen el conocimiento sobre la pérdida de capacidad laboral, es decir, que se acuda a los médicos laborales, que se acuda a otro tipo de prueba de carácter técnico-científico y se establezca que realmente se perdió esa capacidad laboral, un juez de la República va a declarar la invalidez y en una sentencia va a reconocer el derecho a la pensión por invalidez o a la pensión de sobreviviente, que es otra forma como se puede pensionar los relacionados dependientes de ese afiliado o pensionado cuando fallece y deja un vínculo. Entonces esa persona o esas personas tendrán el derecho de reclamar la pensión de sobrevivientes, o si fue de una enfermedad de origen común
y se tienen 50 semanas cotizadas, escuchen bien, se tendrá derecho al reconocimiento pensional. Son cientos y cientos de personas en la historia de nuestros bufetes, de nuestro bufete Justicia para Todos, Gil Martafura, abogados asociados, a quienes les han negado ese derecho por vía administrativa, y nos ha tocado acudir a la vía jurisdiccional, ya sea demandando al Estado mismo dentro de lo que se conoce como proceso administrativo laboral, o ya en jurisdicción ordinaria, reclamando para nuestros amigos y clientes en todo el país el reconocimiento de ese derecho a esas prestaciones económicas de la seguridad social, tanto en materia de invalidez como de sobrevivencia. Debo decirles que las prestaciones económicas que están contenidas en las normas y fuentes que alimentan el concepto de seguridad social en Colombia se consideran normas de orden público. De orden público porque no pueden ser cambiadas por los asociados al Estado de Derecho. Se consideran normas de orden público porque son de obligatorio cumplimiento para todo el cuerpo social. Así, estimados televidentes, quiero decirles que el derecho a la seguridad social en Colombia es un derecho que tiene rango constitucional y hay que protegerlo. Y hay que protegerlo desde la necesidad y la perspectiva de cada familia. Y entonces se corre el riesgo, y el riesgo puede ser de origen común, porque las enfermedades que atacan al ser humano están a la orden del día. Y en cualquier momento una persona joven o una persona adulta podrá adquirir una patología que lo incapacite de manera definitiva o temporal, y al estar cubierto con la seguridad social en pensiones o en riesgos profesionales, va a tener esa protección tanto él como sus familiares dependientes en caso de que esta persona fallezca. De tal forma que esa persona tiene el derecho a ser protegida, a que se le paguen sus incapacidades durante el tiempo que dure el receso por enfermedad. Tiene el derecho a que se le respete el puesto y que no se lo despida. Por eso, cuando usted empieza con una serie de patologías que se van sumando y que usted va sintiendo el deterioro en su integridad física y que el patrono quiere deshacerse de usted, usted de inmediato debe pedir guía, asesoría, porque no lo puede despedir, porque cuando usted adquiere una patología incapacitante y empieza a perder sus capacidades laborales y usted ingresó
a ese lugar de trabajo con todas sus competencias y habilidades físicas y psíquicas, usted tiene derecho a que se lo proteja. Y es por ello que usted debe acudir para que lo califiquen. Usted debe asesorarse y nuestro equipo, Gilmar Tafura, abogados asociados, les ayuda. Contamos con médicos laborales que les guían y la experiencia de tantos años para decirles, ubicarles, indicarles los elementos probatorios que ustedes requieren, las pericias, el manejo de las historias clínicas, la referencia patológica, toda esa guía técnico-científica que ha de llevar a los jueces finalmente o a las entidades administrativas a determinar cuál es la pérdida de su capacidad laboral. De allí depende entonces que a usted se le proteja su puesto, de tal forma que si usted tiene una pérdida de capacidad laboral superior al 15%, su puesto debe estar protegido. Y usted adquiere una protección laboral reforzada por pérdida de capacidad laboral. Y a veces esa pérdida ha sido adquirida al servicio, cuando usted ha estado al servicio de ese patronal, de ese empleador. Así las cosas, estimado televidente y oyente en cualquier lugar del país o en cualquier lugar del exterior donde usted nos está viendo y escuchando, deseo decirle que cuando usted se encuentre en esa situación, es menester que un equipo integral le acompañe para que usted pueda proteger esos derechos fundamentales que se le podrían llegar a violar por una falta de asesoría. Recuerde usted, estimado televidente, que mi pueblo perece por falta de conocimiento y que la ignorancia de la ley no sirve de excusa, y que es muy importante que frente a una situación como la que les estoy planteando, haya alrededor suyo todo un equipo de juristas, que el médico laboral pueda decirle realmente cuál es su pérdida de capacidad laboral, porque cuando a usted lo someten a las juntas de los fondos o de las administradoras de riesgos, regularmente estas calificaciones no se atemperan, no se compatibilizan con la realidad patológica del sujeto de los exámenes de pérdida de capacidad laboral. Yo les decía, una persona a veces ha perdido el 40% realmente y la califican con cero pérdida. ¿Para qué? Para que se desanime. ¿Para qué? Para que no moleste más. Y entonces la persona dice, no, aquí no hay nada. Y hemos conocido casos de personas con problemas de depresión que las han calificado con cero y luego se han suicidado, estando al servicio de empresas donde presionan muchísimo a la gente, donde les exigen metas altísimas, a veces irrealizables, incumplibles. Y esas personas entran en un deterioro emocional, psicológico, físico y mental y pierden su capacidad laboral y terminan con una depresión
reactiva, profunda, suicidándose. Y entonces no le pase, usted debe buscar la asesoría. Por eso, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Se puede obtener su reconocimiento pensional, así usted haya recibido la indemnización que pagan los fondos de pensiones. Cuando a usted aparentemente no le alcanzaba, usted podría haber tenido derecho a la pensión. A mucha gente le niegan. Regularmente a la gente que niegan es la gente que demanda. Pero si usted cree que tiene ese derecho y no le han negado, sino que apenas lo va a pedir, asesórese. Y allí está Gilmar Tafur y sus abogados asociados, su equipo, todo un equipo. Hay psicólogas, hay médicos laborales que nos acompañan en ese proceso de ayudarles a que se les reconozcan esos derechos que hoy se reconocen como fundamentales del orden económico y cultural. Y tenemos un equipo muy interesante en todo el país, en Bogotá, en Pereira, en Medellín, en Manizales, en Popayán, en Pasto. Ustedes vieron hace unos días a una de mis abogadas que se encuentra en el municipio de Pasto, capital del departamento de Nariño. Excelente. Con ella se tramitan esos procesos que aparentemente no tienen nada y finalmente la gente feliz porque viene un reconocimiento de una pensión con la cual no contaban. Gente que ya le han pagado la indemnización compensatoria de la pensión porque le dijeron, no, usted no tiene derecho, usted apenas tiene esta semana, no alcanzó. Y entonces se ha hecho la intervención y recuerden lo que les he dicho, desde mi equipo legal intervenimos los procesos con una trazabilidad constitucional, acudimos a la convencionalidad y procuramos con una fuerza dinámica y estratégica que ese derecho no le sea conculcado y por el contrario, que a usted se le reconozca lo que usted tiene. Recuerde usted que la pensión es hasta que usted parta de este mundo. Y una vez parta de este mundo, están sus beneficiarios, su esposa, si usted tenía esposa o compañera permanente, o en las nuevas dinámicas de familia que ya hay otros conceptos de familia, la familia poliamorosa, y ya hay sentencias donde ha habido reconocimiento de pensión de sobrevivientes para familias poliamorosas, es decir, una familia donde hay varias parejas compartiendo un mismo espacio y vinculadas entre sí, ¿sí? Entonces, en esa nueva dinámica ha pasado lo que les estoy diciendo. Hay esos reconocimientos. Hoy hay una evolución en el derecho familiar y hoy también se reconoce el hijo de crianza que puede llegar a tener derechos a la pensión de sobreviviente cuando estas personas están sufriendo patologías incapacitantes
y que están calificadas. Esas personas pueden ser beneficiarias del afiliado o del pensionado fallecido. Pero usted necesita una buena asesoría, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento y la ignorancia de la ley nos sirve de excusa. Recuerde usted que podemos ayudarle en cualquier lugar de Colombia, porque Gilmar Tafur Abogados Asociados es justicia para todos. Debo decirles entonces que esa pensión de sobreviviente es una pensión muy interesante. Son cientos de pensiones de sobrevivientes que hemos obtenido, casos muy especiales, donde de pronto a las personas les habían negado por vía jurisdiccional en primera instancia, porque no habían presentado muy bien esos soportes, esas fundamentaciones, argumentaciones, esos presupuestos fácticos. Por eso desde el inicio, desde el inicio de la solicitud, usted debe contar con apoyo, usted debe contar con asesoría experta en esas áreas del conocimiento, para que su derecho le sea reconocido. Y a veces no lo reconocen porque usted no presentó esos elementos como los tenía que presentar, esos elementos de hecho. Dame tus hechos y te daré el derecho. Por eso, asesórese bien. En las entidades pensionales les dicen, vea, usted no necesita abogado, fabuloso para ellos. Porque hay mucha gente que se presenta a veces por no pagar una asesoría y terminan perdiendo, terminan enredados. Y acuérdense que todo lo que usted aporte desde el principio, desde el inicio, se va a utilizar como base durante todo el procedimiento. Usted va a presentar de pronto unas declaraciones extraprocesales y la manera como las presente se le va a tener en cuenta. Le van a hacer una investigación allá en el espacio donde usted dice que vivía con la persona, o va a ir a juicio, y en ese juicio a usted lo va a interrogar un juez y los abogados del sistema pensional, que por ningún motivo quieren que a usted le reconozcan ese derecho. Entonces, si usted no ha recibido una buena asesoría, si sus testigos no han recibido una buena asesoría, si sus abogados no han preparado la audiencia, usted va a perder y le van a negar el derecho. Es una obligación del abogado preparar la audiencia, preparar los testigos. Eso no significa que el abogado les va a decir, vea, usted tiene que decir esto. No significa que el abogado les va a decir, usted tiene que mentir sobre esto. Porque más fácil y más rápido cae un mentiroso que un cojo. Cuando en el equipo legal vamos a ir a una audiencia, y lo pueden decir cientos y cientos de clientes que hemos tenido y que tenemos, mire, yo llamo a esos testigos y los escucho y les pregunto. Si veo que el testigo no me sirve, le digo a los clientes, mire, este testigo no sirve, este testigo le puede hacer perder el derecho. Usted tiene el derecho, pero este testigo habla mucho. Este testigo no va al grano. Este testigo no tiene conocimiento de los hechos. Este testigo es mentiroso. Este testigo es muy imaginativo y el juez no es bobo y los abogados de las contrapartes tampoco. Y este solo testigo le puede tirar
los 2 testigos buenos que usted tenga realmente. Entonces yo examino los testigos, los escucho, les digo cómo va a ser la audiencia y cuál debe ser el comportamiento de ellos, así como de la persona que va a recibir el interrogatorio y que estamos representando. ¿Cómo va a ser la dinámica probatoria dentro del proceso? ¿Cómo los abogados de la contraparte le pueden preguntar? ¿Qué le pueden preguntar? ¿Sobre qué aspectos probatorios debe hacer énfasis, partiendo de la base de que debe existir la buena fe en ese testigo? ¿Cómo debe presentar la prueba pericial, que es una de las pruebas reinas dentro de los procesos de la seguridad social? ¿Cómo se presenta la prueba pericial? ¿Cuáles son los peritos idóneos? ¿Cómo preparo a los peritos para que se enfrenten a los abogados de las contrapartes? ¿Cómo preparo a los peritos para que no se dejen confundir? Y entonces, si usted recibe esa dinámica de preparación y sus testigos y sus expertos, sus peritos, se revisan los documentos, se preparan los documentos para determinar cuáles sirven y cuáles no. Cuando hay varias cónyuges, varias compañeras permanentes, cuando la persona que quiere reclamar unos derechos pensionales ha estado separada de hecho, pero no se ha divorciado, si tiene derecho a un reconocimiento pensional, así haya una compañera permanente. Entonces todo eso es tema importante y que nos sirve, estimados televidentes, para defender a esa persona que queremos proteger. ¿Tiene derecho o no tiene derecho? Y entonces el jurista, experto en esa área, debe tener el conocimiento profundo de cuáles son las técnicas y los requisitos jurídicos para que se impute el derecho en favor de quien lo pide. Porque hay personas que tienen el derecho, pero sus abogados no alegan lo que tienen que alegar, no fundamentan jurídicamente lo que tienen que presentarle al juez y cuál es la labor del juez. Hay una parte del proceso, cualquiera que él sea, pero en los procesos de seguridad social y de pensiones, de orden contencioso administrativo o ordinario, donde estimados televidentes, hay una parte donde los abogados, los juristas deben presentar alegaciones, y esa parte es definitiva, es fundamental. El abogado tiene que saber argumentar, el abogado tiene que saber presentar la relación entre los hechos, la contradicción, cómo se derrumba la contradicción, cómo se refuta la contradicción, los hechos y el derecho, cómo se presenta, cómo se conecta, cómo se argumenta para persuadir no solamente al juez de primera instancia, sino que a veces toca la segunda instancia, y esos alegatos se tienen en cuenta en todas las instancias. O si tiene que llegar a casación, imagínese usted. Es muy importante que ese personaje
que le representa a usted tenga y haya desarrollado una excelente capacidad argumentativa a través del conocimiento jurídico experto y específico, para que usted no vaya a un juicio y termine pasando muchos dolores, sufra inquietudes que no tiene que sufrir. Entonces, fíjese, estimado televidente, que debo reiterarle entonces el aspecto tan importante de que usted se asesore y que busque profesionales del derecho, expertos en el área del conocimiento que usted necesita sacar avante, pero además que sean expertos en derecho constitucional. Les decía, pensiones de sobrevivientes, esas disputas entre varias compañeras o mujeres, o entre la esposa y la última compañera. A veces se trata de determinar si esa que alega ser compañera realmente lo era o no, o si es una paracaidista que vio al pobre hombre solo en los últimos días de su vida y se alarmó para calcular el reconocimiento de una pensión que no se merecía. Y ustedes como familiares tenerse que tragar ese pollo podrido, como dicen, es decir, una mentira que una persona armó en un tinglado de fantasía, rumores y avaricia. Y entonces otra persona que tuviera mejor derecho, perder el derecho porque no tiene una buena representación. Si usted está separada, de hecho, no importa los años, usted se casó y no se divorció, usted tiene el derecho a la pensión de sobreviviente. Y entonces, si usted me está oyendo y se lo han negado, pues aquí estamos. A contrario censo, usted ha vivido 40 años como compañera permanente y hay una esposa que vivió 4 años apenas, y entonces usted es la persona que se merece la totalidad, la integralidad de esa pensión. Entonces usted debe dar la pelea para que el reconocimiento sea exclusivo. Ahora, ustedes que me están oyendo, si ustedes están casados, pero están separados desde hace muchos años, no jueguen el papel del bobo. Se separaron hace 40 años, pues, y están casados allí. Y usted ya ha tenido 3 mujeres y la última lleva 20 años con usted. Y es la persona que ha soportado la carga del matrimonio, le ha amado, le ha cuidado. Usted no puede ser tan cabeciduro para poner a esa mujer en disputa de una pensión con una persona que no se lo merece, solo que la va a reclamar por el hecho de tener un título de casada. Hoy hablaba con un pensionado y me decía, mire, yo tengo una pensión muy buena y mi compañera tiene 20 años conmigo, caso que se dio, pero yo estoy casado con una mujer que hace
casi 40 y pico de años se separó de mí y ella tiene su nuevo marido desde hace mucho tiempo. Entonces esa mujer puede llegar a obtener 2 pensiones, la del nuevo marido y la del marido con quien está casada, mientras que la compañera permanente le toca aguantarse ese pollo. No. Estimadas mujeres y hombres que me están escuchando, también cuando se dan estas situaciones hay que acudir al derecho de familia para poner esto en orden, para que usted pueda dejar en claro esa situación, que aunque en los hechos aparece que usted ya no es el compañero de vida, en el derecho también debe aparecer, hombre y mujer que me están escuchando, es decir, debe haber una sentencia de divorcio, debe usted liquidar sus bienes, liquidar la sociedad conyugal, para que se eviten este tipo de conflictos para las personas que ustedes quieren. A veces les toca compartir una pensión, a veces les toca compartir los bienes, imagínense, o sencillamente los bienes se quedan con una persona que se separó hace 10 años. De hecho, por eso hay que hacer las cosas en derecho. Volvamos entonces a la seguridad social, pero todo esto está interconectado, todo el derecho está interconectado. Mire cómo empezamos hablando de constitucionalización del derecho a la seguridad social, pasando entonces por el derecho administrativo laboral, pasando por el derecho laboral ordinario, pasando por el derecho de familia, para arreglar esas cosas que no se han arreglado. Pero si no las arregló y usted por no haberlas arreglado le resulta ese derecho, pues no lo desaproveche, reclámelo, porque esto es justicia para todos, con Gilmar Tafur y sus abogados asociados, todo un equipo legal para ayudarte y bendecirte. Son más de 42 años de experiencia, varias especializaciones, un equipo legal de expertos en cada área del derecho, un equipo probatorio, expertos en diferentes áreas del conocimiento técnico-científico que nos ayudan para enervar la prueba, para presentar la prueba ante los jueces y que nos ayudan a dinamizar el conocimiento total de ese derecho que usted reclama y que está relacionado con una presentación fáctica, con una situación fáctica que usted vive. Así que no lo eche en saco roto, comparta estos teléfonos que son de gran bendición. Gilmar Tafur, abogados asociados, sede principal en la ciudad de Cali, pero estamos con el equipo en varios lugares del país y podemos atender todos los casos de personas en Colombia, en cualquier ciudad del país. Así que no lo echen saco roto, ahí están esos teléfonos, 315-528-1453. Gilmar Tafur, abogados asociados. Y pues es una gran alegría cada fin de semana estar en este escenario conversando con ustedes, abriéndoles los ojos, diciéndoles que hay muchas herramientas, que las fuentes del derecho en materia de seguridad social son muy nutridas, que además ustedes se pueden amparar en jurisprudencia de desarrollo constitucional procedente de las cortes, de las altas cortes, sobre todo de la Corte Constitucional, y jurisprudencia muy especial del Consejo de Estado, que les pueden alimentar, fundar
sustentar, dar cuerpo a la pretensión que ustedes pretenden demostrar y ganar en favor de sus intereses y presentada a las diferentes autoridades del país. No olvidar que aquí les he hablado muchísimo últimamente de control difuso, de convencionalidad, y que esa herramienta también opera para el derecho de la seguridad social en Colombia, aunado a lo que se conoce como bloque de constitucionalidad. Así las cosas, estimados televidentes. Voy a hacer algunas precisiones. Importante que entendamos que el derecho a la seguridad social es un derecho general, es un derecho universal, que la propuesta es que tenga cobertura para todas las personas, que es una propuesta de carácter político y social, que es considerado derecho fundamental, que tiene protección en el derecho de los tratados, en el bloque de constitucionalidad, y que se pueden utilizar las herramientas convencionales y se puede alegar siempre la autonomía de ese derecho que se considera como derecho fundamental. Que hay prestaciones de la seguridad social como la pensión de invalidez, que se puede obtener con solo 50 semanas cotizadas a la seguridad social durante los últimos 3 años, durante los últimos 3 años anteriores al suceso de la invalidez. Solo tiene que demostrar 50 semanas y usted está pensionado. Si usted adquiere una pérdida de capacidad laboral superior a 50% de su capacidad, usted va a ser pensionado. Si no tiene toda esa cantidad y la enfermedad o la patología o la invalidez es calificada de origen profesional, es decir, que está asociada a la función, al cargo que usted ha venido desarrollando, entonces usted deberá ser indemnizado. Pero si usted y su equipo que lo asesora considera que la calificación fue insuficiente, que no fue real, que no corresponde a su realidad física, a su capacidad de autogestionarse, de movilizarse, de desarrollar toda su potencialidad, y que esa calificación es pírrica frente a las circunstancias que usted vive, entonces no coma cuento, cuestione, impugne esas decisiones y acuda hasta las juntas nacionales. Y si la Junta Nacional insiste, entonces vaya a la jurisdicción y ármese de una muy buena estrategia probatoria, porque existe en materia de la seguridad social libertad probatoria, y los dictámenes de las juntas médicas no son el referente fundamental para que un juez de la República reconozca la invalidez. Ellos pueden ilustrar al juez, pero pues usted puede presentar otros médicos laborales particulares que cuestionen, que le llamen la atención profundamente a esa declaración que aparece en un dictamen, que lo cuestionen científicamente, y entonces usted tumba el dictamen con médicos particulares, con psiquiatras, con psicólogos, con otros expertos de la medicina. Y entonces a usted se le reconocerá
el derecho o se le pagará la indemnización pertinente. Si a usted le califican esa patología como de origen común, y no es cierto porque esa patología surgió, esa patología le vino a usted en relación con el trabajo, porque por ejemplo, usted trabajaba en una mina de carbón, y entonces esos gases le hicieron un daño profundo en sus pulmones. Y entonces le están calificando eso como de origen común. No, elemental. Lo asociamos a su relación laboral, a su vínculo laboral, a la actividad que usted realiza, a la función que cumple en el lugar de trabajo, a su empleo. Y entonces podemos decir que esa enfermedad no es de origen común y podemos refutar con suficiente bagaje técnico-científico de que no era de origen común, sino de origen profesional. Y eso lo hacemos continuamente. Porque mi pueblo perece por falta de conocimiento y la ignorancia de la ley no sirve de excusa, es que existe justicia para todos, con Gilmar Tafur. Así que, estimados televidentes, el programa de hoy es de una gran importancia. Ya llevamos una hora conversando, se nos fue muy rápido. El tema de la seguridad social tiene muchos elementos, pero debo concluir diciéndoles, mire, si usted tiene derecho a una pensión de vejez, si usted cree que no tiene las semanas, o usted tiene una historia laboral que aparentemente no es completa, pero usted ha trabajado muchos años y usted sabe que le están birlando, quitando semanas, usted cuenta con Gilmar Tafur y sus abogados asociados. Usted es sobreviviente y usted quiere adquirir el reconocimiento a la pensión de sobreviviente, pues ahí está Gilmar Tafur y sus abogados asociados. Bueno, el tiempo se agotó, el programa ya llegó a su hora y entonces no tengo más que decirles que el Señor Jesucristo los bendiga, los guarde y los llene de su paz. Nos cubrimos y cubrimos la vida de nuestras familias con la sangre preciosa de Jesús, que es suficiente armadura para guardarnos. Bendiciones mil. Dios los